seguir con el tema, que es el tema más importante, ¿verdad? En términos sociales, económicos, en tema de salud, que es cómo vamos en esta batalla contra el virus, ¿verdad? Estamos hablando de una crisis que tiene múltiples aristas, claramente que tiene la arista humana a través del tema de salud y cómo los débiles sistemas de salud, como estamos viendo en algunos países, pues claramente tienen la consecuencia de unos niveles de mortandad altos y cómo se está, ni siquiera estamos preparados para el proceso de cómo lidiar con estas muertes. Por otro lado, está el tema de la productividad, el tema económico, de cómo esto está afectando la actividad económica, los hogares, el consumo, la calidad crediticia de las empresas y de las personas. Y ciertamente, ¿cuál es el horizonte? ¿Cómo se ve? Estamos viendo ya que en muchos países la cuarentena está dando sus resultados. Como bien hablábamos la semana pasada, y Andy, bueno, de hecho, escribió un artículo muy bueno sobre cuáles son los elementos y hacia dónde nosotros debemos apuntar en términos de, para poder controlar. La variable más importante ahora mismo es el control de la enfermedad. Y cuando nosotros sabemos que estamos ganando el control de la enfermedad, cuando tenemos lo que se llama una desaceleración del proceso de infectado, ¿verdad? Y esa aceleración va a venir por dos vías. Una es por el espectro de contagio o cómo los infectados actuales, cuál es el factor multiplicador que tienen esos infectados actuales. Y esos infectados actuales, claramente nosotros sabemos que dependiendo de en qué momento se ataque, de si soy capaz de ver quién está infectado o no a tiempo, puedo entonces traerlo y hacerle su cuarentena y un tratamiento rápido para disminuir lo que se llama el factor multiplicador. Y el otro es qué tan rápido salen, obviamente, esos infectados a lo que uno podría llamar que es un nivel de inmunidad. Todavía, no sé si hay mucha certeza en que es una inmunidad como tal, pero digamos que lo es, ya sea por la pérdida de la vida o simplemente porque te dio el virus y no repite. Entonces, claramente, esta dinámica que se resume en un indicador que se conoce como RO, R0, como lo queramos llamar, y es un indicador que va midiendo en qué momento entramos en una etapa de acelerarnos, de estancarnos o de bajar en el proceso de propagación del virus. En República Dominicana, y Andy abordará eso mejor que yo, cuando nosotros vemos los indicadores de países, por ejemplo, tuve China, aunque China tuvo ahí que salir y declarar que de repente había unas muertes que no se habían contabilizado como tal del virus, pero ciertamente los países comienzan a hablar de apertura, de estabilidad, cuando pues este indicador se acerca a 1, cuando este indicador es 1 o es un indicador menor que 1. Las fórmulas no son fórmulas de la NASA, ¿verdad? Es identificar a tiempo los contagiados. Tenemos que recordar que hay un 80% que no se da ni siquiera cuenta que tiene el virus, pero que lo contagia, ¿verdad? Entonces, cuando somos muy efectivos en identificar aquellos que tienen síntomas y entonces revisar su entorno, ahí podemos capturar una parte, pero hay una parte que nosotros ni siquiera estamos viendo. Entonces, la aplicación de pruebas de manera más masiva, progresivamente, esto es costoso, esto tiene un protocolo, pero nosotros debemos de hacerlo, es para mí, Andy, la pata número 1, ¿verdad? Para poder disminuir la capacidad de propagación o el múltiplo de contagios que tienen los contagiados. El otro, obviamente, es seguir una cuarentena importante dentro de las casas y aplicar lo que se llaman los protocolos. Si tenemos que salir, aplicar fuertemente los protocolos de seguridad y los protocolos de salud que se tienen que aplicar al salir de la casa, que están más que documentados, ¿verdad? O sea, es cuarentena, es cuidarte ojos y boca constantemente, es estar limpio todo el tiempo, tener tu casa limpia, tener las manos limpias, tener todo. De hecho, hay gente que utiliza guantes que, bueno, puede ser si tú utilizas el guante y luego simplemente lo desechas,
pero tiene claramente el riesgo de que si te pones la mano en la cara con el guante va a estar igual. Pero ciertamente solamente los cuarentenas y los protocolos de limpieza van a poder llevar a que este indicador por fin logre estabilizarse, tanto en nuestro país como en otros países. La documentación está, y me gustaría, Andy, que tú por favor dieras un resumen de lo que viste en ese análisis que hicieron, donde se veían según escenario, porque lo único que podemos poner escenario es si seguimos como vamos, si logramos controlar, donde nosotros alcanzamos, porque todo eso tú lo proyectas y dices, mira, el máximo de contagio se alcanza en una fecha, a partir de ahí comienza un proceso descendente, a partir de esta fecha hay un nivel de control, a partir de esta fecha entonces hay una mayor libertad para uno poder ir abriendo la economía, y todas esas simulaciones se están haciendo día a día constantemente en todos los países para poder tomar la decisión de qué hacer, cuándo abrir, dónde apretar, en qué barrios ir. De hecho, como hablábamos la semana pasada, el Centro de Inteligencia del Gobierno un poco busca esto, un poco busca tratar de a tiempo identificar casos, otro es atenderlos a los que ya están, saber con los recursos que contamos. A mí me gusta mucho una metodología que escuché de la Universidad de Cambridge, que, bueno, que es una de las opciones que hay sobre la mesa. Y era esta metodología de, mira, si nosotros estamos en búsqueda, la cuarentena es la salvación. Ahora, tenemos forma. Una es busca población vulnerable, muy vulnerable y menos vulnerable. Sepárala. Por otro lado, la menos vulnerable, con ciertos protocolos, trata de ir abriendo la economía con estos menos vulnerables. Pero tienes que estar testeando constantemente tus indicadores para saber en qué momento de repente tú tienes que entrar en una cuarentena de 2 semanas. Cuando los sistemas de salud comiencen, se pueda proyectar que podrían entrar en colapso 2, 3, 4 semanas antes y tú poder hacer este ajuste. Pero para eso hay que tener ese sistema de inteligencia que hoy tenemos. Hay que saber dónde estoy con mis recursos, dónde están las personas más afectadas, cuándo voy a poder colapsar, y eso solamente se sabe con data y con información. Sí, el único problema ya aquí, en el fondo, aquí es la data. O sea, el gobierno ha sido muy transparente, ha dicho, mira, físicamente, humanamente, nosotros no tenemos una capacidad para testear en la magnitud que la teoría sugiere. E incluso uno se va a países como Estados Unidos, que es un país con muchísimos recursos, y al día de hoy creo que lo que han testeado es poco más del 2% de la población. República Dominicana ya tiene testeado más o menos 24,000. Eso más o menos anda por ese nivel. Entonces, el problema es las restricciones físicas que uno tiene, no económicas, porque el costo de cada test no es que es algo exorbitante. Y si tú dijeras, mira, yo quisiera testear 400, o sea, digo, en la mitad de la población, 5 o 6 millones, económicamente hay recursos para hacerlo. El tema es dónde están los laboratorios, dónde están los recursos humanos para poder hacer los PCR, o sea, que es la prueba que se entiende más efectiva. Claro, está la prueba rápida que no está siendo contabilizada en el caso de República Dominicana. El mismo gobierno la tiene como un elemento accesorio, adicional, pero no es la prueba que estamos utilizando en las bases de datos globales que vemos de la Universidad de Johns Hopkins, los datos que publica Bloomberg, los datos que publica también Worldmeters. Todo lo que uno ve están, parece, concentrándose en lo que son las pruebas más definitorias de determinación de si hay contagio o no con el virus. Lo primero es ser humildes en esto y decir que el gran reto que enfrenta la humanidad es que está lidiando con algo totalmente desconocido. No sabemos cómo abordarlo honestamente. Sabemos que la carta más segura es quedarnos en nuestra casa, pero al mismo tiempo hay un trade-off ahí, hay un intercambio muy dañino para la economía porque implicaría, para vencer el virus, tenemos que frizar y congelar la economía, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno dominicano? Por lo que uno ha podido observar, le da un seguimiento diario estricto
a este factor de propagación que tú mencionabas, el R sub 0. Lo ideal es, por ejemplo, lograr que eso baje por debajo de 1. En el momento en que tú tienes un factor de propagación por debajo de 1, eventualmente lo que vas a tener es que la curva comienza a adoptar, los casos activos comienzan a adoptar una pendiente negativa, porque los que se van a ir recuperando van a ir superando los nuevos que están entrando a la masa. Y ya eso, como uno lo ve en el caso de Israel, por ejemplo, tú dices, bueno, esta gente ya lograron aparentemente comenzar a derrotar esto. Ahora, República Dominicana. República Dominicana en algunos días ha tenido datos de factores de propagación que te pueden caer a 1,20. Pero recordemos que esos datos dependen también un poquito de, de qué pasó con esa muestra específica que tuviste ese día. Los niveles de errores, a medida que tú tienes menos muestras, los niveles de errores se te disparan. Entonces, el R sub 0 que te está dando la data quizás no es el R sub 0 real. Entonces, hay que tener cuidado. Otros días, uno lo ve que sube, por ejemplo, la última data que se dio el viernes pasado, el R sub 0, el factor de propagación estaba como en 1,61, que es un nivel que en muchos países lo verían bien, pero para lo que nosotros venimos tratando de lograr, que es caer y acercarnos lo más posible a 1, todavía tenemos un camino por recorrer, y a mí me consta que la comisión presidencial que está lidiando con el control de esta pandemia está dándole un seguimiento estricto, y por eso uno la ve a veces que adopta una posición bastante rigurosa y firme de que dice, mira, no es el momento todavía de comenzar a abrir. Entonces, ¿cuál es el otro factor que atenta, que tiene implicaciones por el lado de lo político? Mucha gente habla de que la tasa de letalidad o mortalidad de esto, de fatalidad, es alta. En el caso dominicano anda entre 4 y 4,5%. Pero eso es 4 o 4,5% con relación a los casos confirmados. El tema es, ¿acaso hay alguien en el país que crea que los casos confirmados reflejan fielmente cuál es la realidad de la propagación? Mira, en países más avanzados que República Dominicana, como Estados Unidos, y eso lo explicamos en el artículo que publicamos la semana pasada en el Caribe, una de las cosas que uno ha visto es que cuando se hacen pruebas en base a anticuerpos para identificar si las personas han tenido o no o tienen el virus, se ha demostrado, por ejemplo, que en ciudades como New York, el estado de New York, prácticamente un 19, un 20% de la población ha sido contagiada. Y cuando tú haces el cálculo, eso te da 2,7, casi 3 millones de personas. Pero los datos confirmados en base a las pruebas PCR te dicen que no, que es el 10% de eso, o sea, que es mucho menos. Entonces, hay una relación de 10-1 entre lo que es la realidad de las pruebas anticuerpos y lo que te están diciendo las pruebas PCR. Entonces, cuando uno utiliza los datos de las pruebas anticuerpos, la tasa de fatalidad, en el caso de New York, está entre 0,5 y 0,6. 0,5, 0,6%. Eso ya políticamente se pudiese utilizar para decir, mira, tenemos un problema de una pandemia, pero no es tan grave como la gente piensa, porque como tú decías ya aquí al principio del programa, la bellaquería, digamos, de este virus es que mucha gente lo tiene y no se lo imagina que lo tiene o lo ha tenido porque no presentó síntomas. Es un virus que afecta a las personas dependiendo de una serie de condiciones, lo afecta más fuertemente o más duramente que a otros. Entonces, los que son asintomáticos son entonces también propagadores del virus, y entonces como que focalizan y golpean cuando entran en contacto con sectores vulnerables, población de mayores niveles de edad. Lo ideal que uno quisiera aceptar es que lo que están registrando las pruebas anticuerpos que se han hecho en California y en New York sea
similar en todo el mundo. O sea, que en realidad la data real es mucho más generalizada que lo que reportan los casos confirmados. Primero, porque eso transmite cierta tranquilidad, reduce los factores de temor y permitiría a las autoridades gubernamentales de los países, de todos los países del mundo, a sentarse con tiempo, entonces a diseñar las políticas de cómo van a ir abriendo gradualmente los sectores económicos. Yo creo que hay una presión creciente en países como República Dominicana, con altos niveles de informalidad, para que las actividades económicas comiencen a reabrir. Pero me consta que el gobierno quiere ser en esto muy prudente, muy cauto, no quiere apresurarse, como construyó reservas para enfrentar los subsidios por el lado del ingreso hasta final de mayo. Yo pensaría que ellos van a tratar de agotar la mayor cantidad posible de tiempo de mayo sin promover una apertura total de las actividades económicas. Me imagino que lo van a ir haciendo gradualmente, identificando sectores que pueden abrir. Hay algunos modelos que uno ha visto en algunos países de la región. Chile, por ejemplo, tiene algo interesante. Todas las personas que se han recuperado le han dado una especie de pasaporte de inmunidad, donde le dicen, no, usted puede transitar, usted no tiene que acogerse a toque de queda, usted ya está libre de transitar. Y eso crea una imagen de optimismo y de esperanza positivo, porque la medida en que ya tenga 10, 15 mil personas que se han recuperado de un virus, que están transitando y la gente lo comienza a ver, dice, bueno, hay luz al final del túnel, tranquilo, vamos a salir de esto. Y eso le da cierto movimiento. Es insignificante todavía la muestra, pero le va dando el movimiento a medida que el número de recuperados va aumentando. Y en la medida en que se hagan las pruebas anticuerpos y se vayan generalizando, y entonces uno acelere el otorgamiento de esos pasaportes de inmunidad, esa gente podría en un tiempo representar 1 o 2 millones de la población total. Hay otros modelos que están siendo utilizados. Yo estuve leyendo el caso de Ecuador. Ecuador ha iniciado o piensa iniciar un proceso de apertura gradual de algunos sectores basados en unos esquemas de semáforo, dependiendo del nivel de intensidad por municipio y por provincia que tiene el virus. En aquellos municipios donde el nivel de intensidad y el factor de R0 es bien bajo, se está hablando de que el semáforo muestre luz verde. En los que estén en posición intermedia, el semáforo muestra luz amarilla, y los que siguen en una situación delicada, se mantiene la cuarentena y el toque de queda con 100% de cero movimiento de la fuerza laboral. O sea que tienen que permanecer en su casa. En ese caso, la luz es roja. Ahora, ¿qué han hecho dependiendo de la graduación de la luz? Bueno, que en el caso de luz verde, lo que estuve viendo es que ellos van a iniciar permitiéndole a las empresas, independientemente del sector, que inicien sus operaciones con el 70% del personal. En el caso de luz amarilla, que lo inicien con 50% del personal de la planilla, de la nómina. Y en el caso de luz roja, nada, no pueden empezar. Yo no sé, yo no conozco cómo va a ir, eso habrá que evaluarlo poco a poco para medir la efectividad, pero son ideas que se han ido ensayando, pues en realidad lo cierto es que nadie sabe, o sea, cuál es la forma más efectiva de hacerlo. En un momento la gente alabó el modelo sueco, que dependió mucho en una decisión individual de cada persona, de si se acogía o no se acogía a políticas de resguardarse. No hubo una señal de que los negocios tenían que cerrar. Tienen una población altamente educada. Pero si tú comparas con Noruega y Dinamarca, que adoptaron esos países nórdicos unos esquemas un poquito más agresivos de cuarentena y de lockdown, aparentemente los dos que adoptaron eso le ha ido relativamente mejor que el modelo más liberal de Suecia. Entonces en esto estamos aprendiendo. Yo pienso que entre todos debemos
estar abierto a que venga alguien que nos convenza de cuál es la estrategia más correcta, pero seamos también un poco comprensivos con el gobierno, o sea, cuando quizás contra nuestra voluntad y contra nuestra percepción o nuestras ideas, el gobierno adopta una posición de protegernos más. Recordemos que el gobierno está actuando como el padre de familia en esta coyuntura. Y los padres de familia en esta coyuntura sobre reaccionan, sobre protegen. Yo tengo la percepción de que el gobierno está en ese mood de sobreproteger, va a ser lento en promover una reapertura, lo hará cuando esté realmente convencido de que es seguro irlo haciendo. Y probablemente lo va a hacer de una manera muy gradual. Y quizás, al final de cuentas, ese es el camino correcto. Vamos a una pausa.